This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Bienestar. Estoy como siempre contenta y agradecida de poder tener esta conversación y que quiero que sea una conversación positiva, con una mirada alegre, porque vamos a hablar de una etapa de la vida que muchos dirán que es desafiante, que muchos dirán que es la etapa más compleja de la vida. Aquí en Bienestar es una etapa de oportunidad, es una etapa donde en algún momento alguien está rompiendo algo porque se va a transformar en mariposa, haciendo ahí la alusión, ¿cierto?, con la naturaleza. En la adolescencia buscaba frases, ese momento para vivir y experimentar la vida antes de la monotonía de la adultez. También quiero decir que la adultez tiene cosas buenas, pero cuando uno de repente le dice a la hija, a los hijos, ¿sabes?, que no crezca porque crecer es una trampa, mira, algo mucho de eso hay. Es ese momento de la vida en la cual seguimos siendo niñas y niños, pero también somos un poquito adultos. Es ese momento donde estamos evolucionando hacia algo, hacia un momento, y por lo tanto es un espacio de la vida lleno, pero lleno de oportunidades, y que a nosotros, como, no sé, en este caso a mí me toca acompañar también en este momento de la vida a un adolescente, es un momento donde también pongo a disposición de eso todas las habilidades que en mi vida he recolectado, y cuando no las tengo, pido otras. Y así empezamos a construir una comunidad, porque en estos tiempos la adolescencia para muchos está siendo compleja. Quiero citar el estudio de conexiones sociales, donde nuestro país, a través de la ministra de Salud, tuvo una participación, fue realizado en la OMS, y da cuenta que las personas que dicen sentirse más solas solo no son las personas mayores como uno a primera vista se hubiera imaginado, sino más bien son nuestros adolescentes. Y ellos no son el futuro de nuestro país, son el presente también de nuestra sociedad. Y son un presente bastante desafiado porque les toca vivir en una época donde muchas veces la ansiedad por la tecnología también hace algo, donde nosotros como adultos no sabemos porque estamos recolectando evidencia, algo nos indica que el exceso prolongado a las pantallas, a las redes sociales puede tal vez tener algunas consecuencias que no sean positivas. Se ha ajustado hace poco un proyecto de ley, una ley ya, que prohíbe el uso de los celulares en los establecimientos educacionales, porque en buena hora la evidencia está llegando más temprano, porque recuérdense que el tabaco se demoró como 25 años en demostrar que efectivamente era malo. No estamos diciendo que esta herramienta que todos tenemos sea una mala herramienta, sino más bien que es una herramienta y es como un poder, y por ahí dicen como un poder. Un gran poder requiere siempre una gran responsabilidad. Y cuando uno está en esa etapa de transición entre la niñez y la adultez, pues bien que tenemos que apoyar esa responsabilidad. De todo eso y mucho más vamos a conversar, y estoy muy contenta de tener esta conversación, y ya pudiste entender en la introducción por qué, ¿cierto? Con la doctora Mariana Lavé. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, es directora médica de la Clínica Mirandes Manquehue. Gracias por acompañarnos, Mariana, para mí es un gusto conocerte. Gracias, Macarena, también por la invitación a estos temas tan apasionantes, ¿cierto?, y que tenemos que darle espacio. Exacto. Para divulgarlos, reflexionar y cuidar a la infancia y la adolescencia. Yo no es que no sea el futuro nuestros adolescentes. El presente, totalmente. Pero son el presente. Totalmente. Porque lo único real es el presente. Totalmente. El único real es el presente. Lo único que tengo es el ahora. Ahora bien, por supuesto que en esta etapa de la vida nuestros niños estamos entregándoles herramientas para que el día de mañana también sean más independientes, pero es esta etapa de la vida donde, no sé, bueno, uno dirá, quieren salir solos, pero también te necesitan. Es un momento donde empiezan a poner a prueba, porque ellos también se ponen a pruebas a ellos mismos. ¿Qué tan capaz soy de tal vez quedarme hoy día solo en la casa por primera vez? Sí. Y es este momento donde nosotros los papás también empezamos a soltar para que esta mariposa empiece a volar. Sí. Entonces quiero partir por esto, por esta etapa de la vida, y lo estoy poniendo en positivo, pero todos dirán, ay, tal vez su adolescencia es muy fácil. Mira, lo quiero poner en positivo porque es el momento de poder abrazar esta oportunidad. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa que
en general se describe que es desde los 11, uno piensa que es como desde los 13, en realidad parte antes. O sea, llevo más años. Y puede terminar incluso como hasta los 25, 24 años. O sea, como que es todo un proceso donde a nivel biológico, cerebral, ocurren cosas, hormonas, crecimiento físico, cambio, el cerebro se genera lo que se llama la poda neuronal, entonces lo que tú has estimulado se mantiene y se hace como carreteras de doble fila, 3 filas, entonces después, o sea, en esta etapa hay mucha plasticidad y después igual seguimos teniendo plasticidad, pero es una etapa donde están abiertos a aprender del mundo y adaptarse a las cosas que se necesitan. Y obviamente, al crecer el cerebro, la corteza prefrontal madura, el cerebelo, empiezan a jugar con este cerebro nuevo, ¿no? Ahora ya no es solamente el día a día, sino puedo proyectarme al futuro, puedo pensar en mi pasado. Ya eso incluye como qué es lo que voy a hacer en mi futuro, el pasado, como reeditar mi historia vital, me gustó, no me gustó, mis papás, que son mis amigos, la identidad, como empezar a configurar quiénes soy, entonces empezar a separarme un poco de mis papás y tener mi opinión, y en eso es para ellos muy importante sentirse perteneciente. Si bien el ser humano en general quiere sentirse visto y querido en esta etapa, por eso son más influenciables los adolescentes. Y en algunos casos, no todos los adolescentes viven crisis del adolescente. Y algunos, en el fondo, como que yo cuento siempre esta historia a los pacientes, que es como el cuento de los 3 chanchitos, que hay casas de pajita, casas de madera y casas sólidas. Pero ese era un cuento que nos contaban a nosotros. Exacto, de los 3 pero chanchitos. para mostrar cómo uno también se puede construir como una casa sólida, una casa de madera, una casa de pajita, que va a depender de muchas cosas, de los cimientos, o sea, temas genéticos, temas familiares, experiencia. Entonces, todo influye en cómo tú te construyes. Y la adolescencia es una etapa importante de ir botando algunas maderas, ir construyendo ladrillos, para hacerte más fuerte, porque en la vida van a venir vientos, va a venir un lobo feroz que tire un poco de viento, y obviamente los que sean más vulnerables van a tener más crisis. Mariana, tengo la pregunta más difícil. Okay. ¿Cómo podemos acompañar a un adolescente? Sí. Me imagino que nos pasa muchas veces que quieren... Yo te he contado que me he empezado a leer una cantidad de libros, Felipe, Canentón, que en un momento quieren estar solos, pero en otro momento te buscan. Sí. Pero uno estaba acostumbrado en la infancia que uno llevaba a los niños de la mano al colegio a cruzar la calle, que no cruzan sin ti, pero ahora tal vez quieren cruzar la calle solo. Entonces llega un momento... ¿Cuál es el momento que les suelto la mano? ¿Es una transición? Sí. ¿Cómo los acompañan? Yo creo que primero saber que no hay receta perfecta. O sea, si tú tratas un manual de libro y tratar de hacer eso, ya partimos mal. Como 2, recomendaría que esto empezar a preocuparse del vínculo desde la infancia. O sea, si ya empiezas a preocupar en la adolescencia, también se puede. Siempre es tiempo para reparar. Sí, porque en nuestro podcast sabemos que nunca es tarde para nada. Claro, entonces, pero si empiezas antes a entregar valores, como herramientas, autocuidado, porque hay muchas cosas que, no sé, por ejemplo, el consentimiento, que uno quiere que los adolescentes manejen bien el tema, tanto hombres o mujeres, por el consentimiento sexual. Todas esas cosas uno parte desde chiquitito, respeta tu cuerpo, no se habla de los cuerpos de los otros, hablando de los trastornos de conducta alimentaria. Entonces uno instala muchas cosas, y que te vean de confianza, que no seas alguien como autoritario, que te vean lejano, pero tampoco demasiado amigo, porque tampoco quieren que te devalúen, ¿no? Es como, yo soy tu mamá, pongo límite, estoy aquí disponible, no me voy a aterrar si me cuentas cosas. Una escucha activa que implica no tener juicios, como ayudar al otro a reflexionar. Entonces, ¿y qué te pasa a ti con esto? ¿Y por qué esto otro? Entonces, para eso hay una cosa muy importante que se llama mentalización, tiene muchos nombres, ¿no? Sensibilidad parental, bondad de ajuste, depende del autor, ¿ya? Mentalización, que es la capacidad del adulto de imaginar qué le puede estar pasando al otro en pensamiento y emoción, y también a uno mismo. Uno se automentaliza. Oye, lo que me está contando mi hijo me está generando rabia. Ya, pero cálmate, ¿no? Entonces, si uno se automentaliza, tiene mejor autorregulación. Claro. Y también logras corregular al otro mejor. Entonces, mi hijo está llorando. Ya, yo estoy asustada, pero me tranquilizo, no pasó nada grave, ¿qué pasó? Y lo ayudo al otro a mentalizar. Entonces, cuando hay un vínculo en general, un apego seguro, una buena capacidad de mentalización, los niños también aprenden a automentalizarse y a autorregularse, y eso en sí es un autocuidado. Ahora, los adolescentes son diversos, también como que
hay adolescentes que pueden tener 14 años y ser muy pequeñitos en su capacidad de abstracción, en su autocuidado, y otros ser más maduros, depende de la familia, de los primos, de en qué lugar de la familia te toca estar de hermandad, si tienes hermanos mayores, de muchos factores va a depender. Entonces, cada niño es único y creo que los papás tienen que ver más allá de la conducta. Muchos papás se quedan en la conducta nomás, como va al colegio, tiene amigos, llega a la casa, come, ya, y está bien. Entonces la invitación es a tener momentos de conexión, no solamente estar en la disciplina, deberíamos estar 80% en conexión y 20% en como en poner límite, en claro. conflicto. Entonces, hay gente que tú la puedes ver bien, sobre todo en los trastornos de conducta alimentaria, que funcionan, mejores alumnos, etc. Y por dentro estar camuflando un drama enorme, en el fondo, que no se atreven a hablar con nadie. Entonces, dar esos espacios de conexión, entendiendo que a veces el adolescente no va a querer conectar. Entonces, no son los timings que uno quisiera, que muchos de los papás los van a buscar al colegio y hacen el checklist, así como, y ya, ¿y cómo te fue? ¿Y con qué te juntaste? Y los dos cabros así, ay, ya, mamá, de nuevo tu lecera, como que, entonces, hay que entrar de manera indirecta, Claro. como gozar con ellos desde sus intereses, como, viste esta película, ¿qué te gustó y qué te parece? Y la amiga de manera indirecta, si entran demasiado directo, ellos ponen defensa. Y por ahí decía que cuando uno lo va a buscar al colegio, bueno, cuando uno viene al colegio es como, vienes cansado, que arrastrando la mochila, que la lonchera, que tiene la tarea para mañana, y ya, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y con qué te contaste? ¿Qué tuviste? Claro, tal vez no era el momento, pero a todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa. Incluso a los adultos. No, pero incluso yo algunas veces, yo aquí voy a confesar, yo tengo una hija adolescente con quien tengo un gran vínculo y siempre le digo que yo quiero ser tu llamada de emergencia. Y hasta hoy, hasta hoy, y decía, bueno, a veces genero este espacio y vamos a tomarnos algo. Y tal vez ese no era el momento que quería hablar y era simplemente en la noche cuando le fui a decir buenas noches. Sí. Pero igual, Claro. como que no necesariamente todo el rato tenemos que tener esa charla intensa, ¿no? Claro. A todo esto que con hacer la charla de sexualidad, la charla de alimentación, no sirve mucho, en el No, fondo. pues. Hay que mostrar, es permanente. es permanente, hay que mostrar desde los propios hábitos, de Claro, ser un propio claro. modelaje, pero también disfrutar. Si te pones a bailar con tu hija, a ver películas, después va a ser mucho más fácil poder conversar de cualquier otra cosa. Y observar también las conductas. Si un niño llega del colegio y tira la mochila y como no te quiere hablar y no quiero hablar, obviamente que te está transmitiendo algo con la conducta también. O sea, es imposible no comunicar, ¿no? También comunicamos desde lo no verbal. Ahora, hay temas bien complejos y que tienen que ver con los vínculos sociales. Yo decía al inicio, y nosotros aquí tuvimos a la ministra y vino a hablar de las conexiones sociales, porque ella fue muy parte de este estudio que se hizo en la OMS con distintas personas alrededor del mundo, que en el fondo lo que buscaba era encontrar evidencia que demostrara que la soledad es factor determinante de enfermedades, no solo de salud mental, sino incluso diabetes e incluso la muerte. Totalmente. Y por ahí uno de los hallazgos es que nuestros adolescentes se sienten solos. Y es un momento, tú decías, donde buscas validarte y donde algo pasa también. Y qué tan importante este momento del colegio, de los pares, de los amigos, de las amigas. ¿Qué tan determinante es y a qué señales tengo que estar atento también? Yo sé que vamos a hablar de celular y de conducta alimentaria, pero tengo que aprovechar todo. No, sí, como que pienso que hay niños que son mucho más vulnerables. Imagínate en la casita si venía más vulnerable, como con heridas de sentirse no suficiente. Esa herida es pandémica, como de no soy suficiente. Pandémica, claro. Yo siento que es pandémica, en el fondo. Como, o sea, más allá de la pandemia, en el fondo, y las redes sociales también nos pueden hacer sentir insuficiente, y la competencia y la autoexplotación. Entonces, como que todos tenemos un poquito internalizado quizás el no soy suficiente, y los adolescentes mucho más. Y entonces en la adolescencia cualquier cosa, y si tienes alguna vulnerabilidad, por ejemplo, déficit atencional, ansiedad, un rasgo obsesivo, si te cuesta la autorregulación, va a ser mucho más difícil sentirte suficiente, ¿no? Como que, porque el déficit atencional es como, pucha, no me va tan bien en el colegio, no me concentro, o soy más impulsivo, me genera rechazo, la herida, entonces alguien me criticó, alguien me dijo algo, y pueden ser más vulnerables a que me entre como, esa es mi identidad, no soy suficiente, o con el aspecto físico también, o alguien que tiene mucha ansiedad y la hacen pasar adelante y la profesora hace un comentario. Entonces, todas esas cosas pueden entrar como pequeños traumas. Si bien hay como el trauma tipo T, que es el trauma grande, como que un abuso sexual, un terremoto que casi morí, donde todos tendríamos como la sensación de riesgo vital, existen, según algunos autores, el trauma tipo T pequeño, que se da más en interpersonal. No es algo
que a todos nos vaya a afectar, pero la adolescencia es una etapa como compleja, donde están más sensibles y si vienen con apegos más inseguros, vienen con algunas vulnerabilidades, la neurodivergencia, por ejemplo, ansiedad, déficit atencional, esas cosas le pueden entrar mucho más directamente y van a generar defensas. Entonces voy a ser perfeccionista, tengo que salir mucho en redes, voy a buscar drogas, para tratar de como no volver a conectar con esas heridas, como con la herida de la vergüenza, la herida de la culpa. Claro. Entonces es una edad muy, muy sensible y hay que empoderar a los niños en que uno no es perfecto, porque es como que apareciera ese ideal, como que es tan irreal que uno vaya a ser perfecto, que no vaya a cometer errores. Y mostrarnos un poco más vulnerables. Los adolescentes todos se quieren ver los bacanes, los que se las manejan todo, ¿no? El adulto también hace un modeling así un poco, como que ahora ya estamos más hablando de las emociones, de las vulnerabilidades, la gente habla de salud mental, se está tratando de desestigmatizar todos estos temas que antes eran más tabú, se vivían como de puerta adentro. Un poco haciendo ahí el barrido y la explicación de esta etapa de la vida que está llena de oportunidades, que es la adolescencia, que son el presente de nuestra vida, es una etapa de la vida, es una etapa de la vida donde soy niña, pero también soy adulta y empiezo a probar, donde nosotros los papás a veces nos sentimos desafiados, etcétera. Quiero avanzar a esto que es tan relevante porque... A ver, nuestra juventud y nuestra adolescencia estuvo mediada por muchas cosas menos la tecnología de las redes sociales, ¿cierto? Y yo les digo medio en broma, medio en serio a los jóvenes que trabajan con nosotros que qué suerte que mi juventud no estuvo mediada por esto. Totalmente. Mi mayor problema era cuando me llamaban fuera de la hora que mi casa permitía, que era después de las 9 de la noche y listo. Entonces... No, había poco espacio para tener esto tan privado. A lo más era mi diario de vida que estaba guardado en el cajón del velador. Pero hoy día nos enfrentamos a la mayor revolución tecnológica de una generación que es nativa digital y que hoy día son adolescentes y que se mueren porque como además son niños pero también se sienten grandes, sienten que tienen todo el poder para manejar y controlar perfectamente todo lo que pasa en las redes sociales. Y si es que hay algún adolescente escuchándonos, que sepan que ni nosotros los adultos tenemos esa capacidad. O sea, nosotros incluso nos cuesta a nosotros mismos ponernos autolímite. Autolímite porque sabemos que hay algo que pasa en el cerebro, que es esta como chorrera de dopamina y que es básicamente, es un neurotransmisor, ¿no? Sí. Es un neurotransmisor que está vinculado al placer y luego a la adicción. O sea, las drogas, también exceso de dopamina. El exceso de shopping, cuando nosotros nos vamos a comprar, ¿por qué sentimos felicidad? Por eso. Entonces, si a nosotros los adultos nos cuesta ponernos límites, por mucho que uno se sienta adulto, es muy difícil. Quiero hablar de la noticia de prohibir los celulares en los niveles educativos en el colegio. Qué pena que están prohibidos en los jóvenes. ¿Cuál es el impacto de esta tecnología en los niños? O sea, niñas y adolescentes. Tú has dicho varias cosas importantes, como si los adultos nos cuesta autorregularnos, ¿cómo esperamos que solamente con educar a los niños de cómo esto te hace mal, úsalo tanto rato, esperar que ellos se autorregulen solos? Es difícil. Si no estamos autorregulados nosotros. Y por otro lado, como que el adolescente como que va a ocupar estas cosas como para conectar, sobre todo si tiene más vulnerabilidad. O sea, el niño que es deportista quizás tiene menos riesgo de querer, pero la que es niña que es más ansiosa, que está más aislada en el colegio, poder ocuparlo. Entonces, no es algo que debiéramos solo regular los papás o que según alguna iniciativa del colegio diga, no, es que no vamos a ocupar el celular en los recreos, sino que tiene que ser algo de políticas públicas, como el cinturón de seguridad. O sea, todos tenemos que usar cinturón de seguridad y nos protege a todos. Y más cuando se trata de infancia y adolescencia y cerebros en desarrollo, que el impacto que tiene, o sea, no es lo mismo por la plasticidad que hablamos, algo que pasa en la infancia o que pasa o que no pasa para el cerebro del futuro, en el fondo. Entonces, a mí me parece perfecto que aparezca esta ley que dice que se prohíban los celulares en toda la comunidad escolar, que no es solamente los niños y adolescentes, es los profesores también. O sea, tienen que hacer el modeling de no se ocupa el celular, ¿no? En toda la comunidad escolar, parvularia, educación básica y educación media. Y ojalá que en el fondo esto realmente se aplique, no quede solamente en el papel y que efectivamente, obviamente que va a haber un periodo de transición, de instalación, de educación a la familia, a los profesores, a los mismos adolescentes, para que los niños vuelvan a jugar en el colegio. Vamos todos con la chiva, pues, todo incluía, no se sientan culpables, yo también lo he hecho, como no es que se lleva, porque así se coordina conmigo cuando se viene. Nosotros dos llegábamos a la casa perfectamente sin celulares, digamos. Ahora,
efectivamente es una herramienta útil en muchas cosas, en comunicarnos, en vente directo, no te va a ir a buscar no sé quién, etcétera, pero también eso se puede resolver. Por lo tanto, dejad las chivas aparte. Totalmente. Dejad las chivas de lado. Y aparte la ley contempla esas excepciones en caso de catástrofe, en caso de como un niño que tenga alguna necesidad especial, que necesite contactarse con su familia, que tenga un problema médico, cualquier cosa. Hay excepciones, claro. Entonces, dejando las excepciones de lado y todo esto, ¿cuál es el impacto que ha tenido el teléfono celular en el colegio? Sí. En el colegio y en la vida. Y qué bueno que llegó temprano la evidencia. Sí, o sea, es que el celular para muchas personas pasó a ser como el chupete. Entonces, me refiero como el chupete que le pones, claro. El pacifier que le pasas a un bebé, ¿no? Claro. Entonces, es sencillo, mantienes al niño calmado, tranquilo. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Y yo creo que al colegio también le pasó eso, como, los tengo tranquilitos, no están peleando, nadie se cae, nadie se golpea, no hay fractura, pero los problemas venían después, como en temas de autoestima, de regulación emocional, memoria, aprendizaje, concentración y muchos otros. Entonces, que se ven más camuflados, no se ven directamente por el celular. No es que estoy con el celular y me pongo violento. Puedo estar después, en el fondo, desregulado, la baja de la empatía. O sea, ven tantas cosas en el celular que después pueden verla en la vida real y no les da la misma vibración o la misma empatía de lo que le está pasando al otro adolescente. Si total, veo cosas tan dramáticas que me desensibilizo un poquito. Entonces, uno ve, no sé, bebés andando en coche con la mamá que les pasa el celular en los supermercados. Entonces, claro, lo tengo tranquilito, pero ¿qué falta de oportunidad le estoy dando a ese niño en el fondo? La infancia es el entrenamiento para el futuro, el juego, todo, las habilidades sociales. Entonces, niños conectados en los recreos, en vez de estar sociabilizando, en vez de estar jugando, también obviamente va a haber conflictos si no está el celular. Pero bueno, eso me prepara y es más fácil de cara a cara, que a través del celular es mucho más fácil burlarme de alguien, o sea, y les puedo sacar fotos en el colegio, y además les transmitimos a los niños, igual que el tabaco, en el fondo, que al principio era como, ya no se fuma, no sé, en los colegios, en las universidades, y después ahora no se fuma en muchos lados, ¿no? Fue algo que fue instalándose. Yo también creo que con esto podría empezar a pasar así, como que esta es una primera iniciativa, pero, por ejemplo, las aplicaciones. Un niño de 15 años, de 14 años se puede pasar por 18, por 16 y puede tener aplicaciones que no están diseñadas para su edad. Instagram, por ejemplo, TikTok. Y entonces dejamos a los niños con aplicaciones o con un celular en un mundo donde la tecnología y la gente que hace estas aplicaciones quiere que un montón de niños no están cuidando la infancia realmente. O sea, están haciendo su negocio. Están haciendo su negocio. Claro. Entonces, ahí hay otros países que han hecho iniciativas al respecto, en el fondo, como obligamos que realmente niños menores no entren a estas aplicaciones, no se salten identidades y distintas cosas. Los contenidos que les va a llegar, los algoritmos que les va a llegar, porque empiezas en un algoritmo de trastorno de conducta alimentaria y te quedas ahí. Ahora, uno es romántica de su época, entonces en nuestra época nosotros íbamos de pronto, ¿cierto?, a buscar películas o series a un centro, ¿cierto?, a un lugar y arrendábamos y todo, pero esto era para adultos y esto era para niños y esto era para jóvenes, esto era para adolescentes. Ahora está todo acá. Exacto. Y quiero llegar a la pornografía. ¿Y cómo lo filtra? Pero mira, un gran problema. Yo soy directora de una clínica, la Clínica Miranda Manquehue, que es la única clínica en Chile que hospitaliza a menores de 18 años, ¿ya? Entonces tenemos hospitalización cerrada y hospital de día. Y sí, vemos la punta del iceberg, los casos más graves. Vemos niños con adicción a las pantallas, cuando la causal número 1 de la hospitalización es la adicción a las pantallas. Que no quieren ir al colegio, que se pueden hacer deposiciones porque están jugando y no van al baño. Ha llegado a ese límite. A ese límite. O sea, niños que le quitan la pantalla y se desregulan y golpean a los padres, se quieren matar si les sacas el celular, se lanzan de un lugar porque les quitaste el celular. Ya. Son los casos extremos, nosotros los vemos, ¿ya? Ahora, la gran mayoría no se hospitaliza por esa causa, pero la tiene como comorbilidad. En el fondo tienes la depresión, tienes el niño con anorexia, que esa es su causa, en el fondo, el riesgo suicida, etcétera.
pero investiga y tiene adicción también a las pantallas, tiene signos de como adicción a los videojuegos o a otras cosas. Entonces, yo creo que hay una punta del iceberg que tiene que ver con las adicciones, porque estas son adicciones comportamentales, o sea, mucha dopamina por el cerebro te genera, te aburre todo, solamente quieres estar en las pantallas. Niñitos pequeños, ay, ya me quiero ir de este cumpleaños, que quiero ir a jugar Roblox, en el fondo, o sea, como que todo les aburre. Y para desintoxicarlo requiere un tiempo, no es como inmediato, ¿ya? Entonces, tenemos esa punta del iceberg de cosas que pasan graves con el Internet. Por ejemplo, ciberacoso, pornografía, se meten a ver cosas bizarrísimas, más de lo que tú crees, gore, duro, trastornos de conducta alimentaria, baja autoestima, adicción a videojuegos, apuestas. Muchos niños compran cosas en Internet, le gastan plata a los papás, le roban la tarjeta para videojuegos, pero también para apuestas. Y así puedo seguir con el grooming, con los abusos sexuales, con niños que sienten que están emparejados con alguien y en realidad le están pidiendo fotos, estafa, todo eso. Esa es la punta del iceberg. Y muchos papás dicen, no, mi hijo no va a llegar a eso. Mi hijo, pero tienes que ver la base de la pirámide. Y la base de la pirámide, donde estamos todos los niños, es que afecta la autoestima, que te hace sentir más solo, que mientras más horas pasas, te afecta la empatía, te afecta la regulación emocional. Y son cosas básicas que necesitas para ser un adulto funcional y feliz y amable con el mundo. O sea, si te falta la concentración y la atención, ¿cómo registras cómo son tus emociones, lo que quieres? Si no te regulas en la frustración, ¿qué te pasa en la vida? Entonces, eso es lo que también afecta a los celulares. No quedarnos solo en la punta del iceberg, que pasa mucho más de lo que ustedes creen. O sea, en la hospitalización en Mirande, de repente los papás me quedan mirando así como, ay, yo que pensé que mi hija estaba bien, estaba consumiendo droga, estaba metida con tipos en las pantallas. Sí, voy a recordar justamente que estamos conversando con la doctora Mariana Lavé, psiquiatra infanto-juvenil y la directora médica de la Clínica Miranda Manquehue, hablando justamente de todos los impactos que pueda tener, ¿cierto?, llevándolo en el extremo también el consumo y el uso exacerbado de el celular. Pero quiero bajar la conversación y darlo a lo concreto, porque allá hay un papá, una mamá, acá hay otra, que queremos consejos, así, porque estamos en una lucha muy compleja, porque en el fondo es contra la corriente, porque hoy día todos tienen, entonces quiero estar en la red social, pero es que todos tienen, y yo voy en la batalla, entonces eres la única, que todos van. El control parental insuficiente. O sea, ¿a qué edad el celular? O sea, aquí estuvimos acompañando la campaña primera vez, porque hoy día le estamos entregando el celular a los niños a los 8 años, su primer celular, porque a los 2 años les pasamos el nuestro como el chupete, bien nos explicabas tú. ¿Qué consejos prácticos tú nos darías? ¿A qué edad entregar el celular? ¿Cuánto tiempo resistirnos a las redes sociales? Yo creo que hay que tratar de restringir lo máximo posible. O sea, obviamente que hay que educar, como que es una herramienta que le van a tener que ocupar y solo restringir toda la vida no se puede. Tienes que educar, pero ojalá restringir lo máximo posible y en eso esta ley nos ayuda, porque si los colegios lo restringen, ya va a ser más fácil quizás también decir... Claro, porque además hay también una sensación de que efectivamente no me hace bien. Y entonces los padres tenemos que estar a favor de esto y no ponernos como cómplices y decir, ay no, pero ¿cómo es que el colegio hace esto y todo? Porque triangulamos al niño. En el fondo, si un adulto dice una cosa y otro adulto dice la otra, entonces el adolescente, ¿a qué le cree? Entonces tenemos que estar aliados frente a ser responsables sobre el uso del celular. Eso primero. Entonces, restringir lo máximo posible, tener muchas horas de desconexión en casa, ser un modelo, o sea, horas almorzamos, comemos sin celular, los papás vamos a comer a un restaurante, no estamos con el celular, llevar juegos, llevar otras cosas, en los cumpleaños, etcétera. O sea, no pantallas, que los niños se aburran, y porque los niños se pueden aburrir. Claro, y después está educar sobre los contenidos inapropiados de publicar, qué cosas como son de más riesgo, como leer estafa. Y todo eso ellos tienen que saber, así como educamos de consentimiento informado, o de consentimiento sexual, hay que educar en muchas cosas a nuestros adolescentes. Y ver qué hacen en las redes sociales, o sea, supervisión, no los podéis dejar, los eduqué, les restringí y ahora los dejo sin supervisión, para nada. Oye, y ahí nos pasa algo, y esto me imagino que es para niños y adultos, y quiero avanzar a algo que también me llama mucho la atención y que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria.
Porque efectivamente nosotros, y eso sí que es un problema no solo de esta generación, de la nuestra también, que la modelo de Hollywood, que las modelos que usan talla, no sé, 30 y uno que los empieza a tener como referentes, entonces quiere llegar a ese modelo. Yo sé que ahora, ahora hay una corriente muy, muy buena que es, ¿cierto?, el peso en todas las tallas, el entender que todos tenemos cuerpos distintos, o sea, desde la Barbie en adelante que era solo rubia, digamos. O sea, imagínate personas como yo, ¿no? Y tuvimos varios. Bueno, siempre existió este modelo, pero hoy día lo tenemos exacerbado en las redes sociales porque queremos seguir modelos de vida. Oye, mira, este influencer viaja por todo el mundo. Probablemente tiene problemas igual que todos nosotros, pero evidentemente no es lo que muestra en las redes sociales, ni nosotros somos lo que mostramos en las redes sociales. Por lo tanto, estamos viviendo una vida de fantasía y estamos empezando a seguir a patrones y modelos que ya no están solo en Hollywood, sino que están acá, donde les puedo mandar un mensaje directo, donde les puedo poner like. ¿Y cuánto esto está impactando en nuestras conductas alimentarias? Sí, ha aumentado los trastornos de conducta alimentaria. Sí, han aumentado. Con pandemia aumentaron muchísimo porque el tema de estar viéndose en la pantalla, como que, y aparte que la gente no podía hacer... Era como verse al espejo todo el día. Exacto, y la gente no hacía tanto deporte, entonces subió de peso y todos esos cambios, más las vulnerabilidades emocionales, como el tiempo libre que hago, empezaron a enrollarse mucho más las adolescentes y pasaban más en las redes sociales, entonces como que en un momento en pandemia como que no había abasto para como contener esta ola de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, efectivamente las redes sociales, o sea, el psicólogo social Jonathan Haidt muestra como desde el 2010 que llega el teléfono inteligente, empiezan a subir todos los trastornos como de salud mental, ¿ya? Porque claro, son estos filtros, son estos ideales irreales que se ven expuestos los adolescentes en una etapa donde quieren pertenecer, ser vistos, y si hay una condición vulnerable en el chico, en el fondo, un rasgo un poquito más obsesivo, más autoexigente, o que, por ejemplo, tiene mucha ansiedad y tiene que comer para calmarse, obviamente va a tener más vulnerabilidad porque puede subir más de peso, o las familias que son como donde el tema del cuerpo es muy relevante, el tema de la salud, el físico, lo estético. Entonces, una niña que se siente no suficientemente linda, no suficiente, podría tener la defensa de que tengo que ser perfecta y voy a ir con un poquito una dieta. Las mamás a veces quieren apoyar, ya te voy a llevar con una nutrióloga, una nutricionista, y a veces los comentarios que hacemos los doctores o los nutriólogos pueden gatillar trastorno de conducta alimentaria. Sí, claro. Tienes que bajar de peso, uy, estás con sobrepeso, estás con obesidad, mira tu dislipidemia, y entonces, churra, y empiezan con dietas restrictivas, poco saludables, que ahora con el chat GPT pueden decir, dime cuántas calorías tengo que comer y dime cuánto como, tengo que comer esto, tengo que comer lo otro, y se ponen obsesivas, y aparece la anorexia, que obviamente en Clínica Miranda en Manquehue tenemos una unidad de trastorno de conducta alimentaria que está encargado un grupo que se llama EMITA, que estamos dedicados a los trastornos, o sea, dentro de las cosas que hacemos, como hay un grupo dedicado a los trastornos de conducta alimentaria. ¿A qué tenemos que estar atentos los papás en esta época? Nuevamente, prevenir. Y además los trastornos de conducta alimentaria, y pregunto desde la absoluta ignorancia, son enfermedades, ¿no? Sí. Y son crónicas. No todas, ¿no? Pero ¿ya? se puede, es una de las enfermedades que se puede hacer más crónica. Pero no necesariamente que alguien que empiece con anorexia va a vivir toda la vida con anorexia. Ya, pero se puede salir. Se puede salir, pero es difícil. Entonces es mejor no dejarla entrar. Como que, por supuesto. Es como yo le digo, la visita, como que si ya entró a tu casa no es tan fácil de sacarla como quizá no invitarla. haber abierto nunca la puerta. Exacto. Claro. Entonces, pero hay mucho de prevención. Y bueno, esto de también de reducir las pantallas en los colegios y todo, también va a disminuir el ciberacoso. En Las Condes ya tenían esta medida y disminuyó un 70% los problemas graves a gravísimos de convivencia, por ejemplo. Entonces, niños que son menos expuestos al bullying y todas esas cosas, que con mejor autoestima van a tener menos riesgo. Los adultos, las mujeres, tanto las mujeres con los hombres, ¿qué escuchan los niños indirectamente? Si a veces ni siquiera se lo dices al niño que está gordito, no, de repente la abuelita le dice a la prima y le dice, ¡ay, que está bonita! Y no le dice nada a la otra. Y después la paciente me dice, le dice que ella está bonita y a mí no me dijo nada, claro, porque yo estoy gordita. O los comentarios, la mamá que, viene Navidad, que tengo que bajar de peso, que vengo esto, mira qué regia se ve esta otra persona. Papás que hacen ese comentario, mira qué guapa, qué linda se ve esa niña y no sé qué. Entonces, no hay que hablar de los cuerpos de los otros ni para bien ni para mal y poner los valores en otro lado.
en la lealtad, en la amabilidad con uno mismo y con el otro. O sea, esto que parece tan trivial, amabilidad con uno mismo y con los otros. Porque muchos enseñamos a ser amable con los otros, pero no con uno mismo, a tratarse bien. Porque las niñas con trastorno de conducta alimentaria, ¿tú crees que se tratan bien? Están diciendo, no, que eres una gorda, que eres una fea, que eres tonta, que deberías adelgazar, que mira que te están mirando, que vas a pasar una vergüenza. No se tratan bien, no saben hablarse bien. Y uno necesita ser una mejor amiga de uno, sobre todo en los momentos de vulnerabilidad. Si no vamos a ser perfecta, pensar de que la perfección es el lugar seguro porque ahí no somos vulnerables, es una irrealidad, es imposible, no se puede. Además me preocupa profundamente porque además a través de las redes sociales, y por eso que quiero conectar harto este tema, existe una posibilidad de verme como me quiero ver sin realmente ser la que soy. O sea, estoy hablando de los filtros, de poder a través de inteligencia artificial, no sé, tener el cuerpo que no tengo, entonces me muestro de una manera de la cual tal vez realmente no soy, pese a que todos somos hermosos desde donde venimos. Sí. Y eso también es un gran problema. Sí, y ahí está lleno de filtros y entonces me saco las manchas, entonces me saco las arrugas, me saco... Bueno, los adolescentes no tienen arrugas, ese es nuestro problema, pero aún así dejamos de mostrar la realidad y vivimos una vida de fantasía. Totalmente, y en eso tenemos que educar a las chicas. ¿Qué vas a publicar? ¿Por qué te publicas la cara? Publica paisajes, publica cosas que te emocionan, pero ¿por qué te vas a publicar con el bikini en el fondo, como la selfie? Entonces ahí está como los valores que entregamos a los adolescentes. Y las mamás de repente, no sé, por ejemplo, yo veo niñas con trastorno de conducta alimentaria y pucha, la mamá está operada, cirugía, y, o sea, como... Ajá, te no caso, o sea, claro. Ahora, está bien. O sea, está bien, está bien. Claro. Es como el otro lo filtra, como uno lo manejamos, claro. Lo mismo con las exigencias académicas, en el fondo. Es lo que tú le pones atención y valor y está en la conversación, es lo que los niños le van a poner valor y atención y lo van a querer tener en su identidad. Si tú hablas mucho de que no te lo comparas, que no te hace saco el otro, hay que tú tienes que tener mejor nota, etcétera, vas a generar también ansiedad de rendimiento. Y los niños lo viven socialmente entre ellos, o sea, no solamente la familia, entre ellos también se comentan cosas, se comparan, los niños también hacen listas a veces, hay de la niña más bonita, todas esas cosas hay que estar alerta. Entonces los jóvenes, los adolescentes tienen que estar supervisados, no digo todo el tiempo, porque también necesitan explorar en libertad, pero ir ayudándolos a reflexionar a cómo le llega estos comentarios al otro. Y estar atentos, por supuesto, porque hay gente más vulnerable. Entonces, alguien que se aísla, que cambia la conducta, que se obsesiona con un tema, no necesariamente que va a llegar a un trastorno de conducta alimentaria, pero ya es una bandera roja. Eso ¿cuáles son las red flags? ¿Cuáles son las banderas rojas? Sí. Ya nos has enseñado muchísimo qué tenemos que hacer las mamás, los papás, aquellos adultos que acompañan a los adolescentes, sí. Pero ¿a qué señales tengo que estar alerta y que tal vez yo estoy minimizando? ¿Hablando de los trastornos de conducta alimentaria? De todo. De todo. Por favor, la lista que la queremos. Sí, concreta. O sea, yo creo que como hay que estar atentos, obviamente a la conducta, pero hay que tratar de irse más allá de la conducta. Yeah. Pero en la conducta alguien que se aísla, que deja los intereses que antes tenía, antes quería hacer un deporte y ahora ya no quiere ir, yeah. Que está más solo, obviamente que está más triste, más ansioso, etcétera, que baja el rendimiento académico, que anda más irritable, que tú notas un cambio en su comportamiento y después como si exploras un poco más, notas que, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria le está dando mucha relevancia a mirarse el peso, a mirarse mucho, a chequearse, a pesarse, habla mucho de esos temas de trastorno de alimentación, lo habla con las amigas, se obsesiona con algún deporte y que finalmente repercute que tú ves que su calidad de vida le está afectando o que a los demás le está afectando y la persona no se da cuenta. Y yo creo que ahí es mejor prevenir y así como el gimnasio no le hace mal a nadie, llevar a un hijo a un psicólogo, a un control de niños sano existen adolescentólogos, pediatras adolescentólogos y psicoeducan y hablan de esta cosa porque a veces es más fácil para el adolescente hablar con un extraño que hablar estas cosas con los papás. Y puedes ver, porque muchos adolescentes camuflan, o sea, mamás que dicen, yo sabía que tenía anorexia y la veía que se iba a vomitar, o sea, la veía que se iba al baño cada vez de comer, pero le preguntaba y ella decía, no mamá, ¿cómo se te ocurre? No mamá. Y pasaron un año así y después, como cuando la niña pesaba 40 kilos, prendieron las alarmas. Entonces, como que los chicos camuflan mucho, enmascaran mucho. Yo en sesión le digo ya, y ahora sacando el camuflaje, el enmascaramiento, ya, ¿cómo te sientes?
Como, ¿por qué tienes que mostrar esto? Y ahí, no, si en realidad sí me viene mi idea, o si me siento así, o si estoy haciendo. Algunos lo normalizan. O sea, si en las familias comen todo el día ensalada y no sé qué, o sea, como, qué malo puede ser como estar contando calorías, como si está muy normalizado. Por eso hablar de estas cosas sirve. Hace conciencia, desestigmatiza y ayuda a la gente a pedir ayuda, pero no cuando ya está, porque a veces se piensa que el psiquiatra, el psicólogo es cuando ya estoy muy mal. Y es como mucho mejor prevenir, como también tener puede herramientas. ser preventivo. Mira qué importante eso, porque nosotros efectivamente no solemos tener a esta especialidad médica dentro de la medicina de prevención, que es la que nos gusta abrazar aquí en Bienestar. Nosotros aquí en Bienestar invitamos al chequeo médico o al control temprano o a la detección temprana con los exámenes, etcétera. Y fíjate que nunca habíamos reparado en esto, que uno también puede ir a mirarse o el psiquiatra o el psicólogo, a quien o sea, al pediatra, o al adolescentólogo. adolescentólogo, y mirar, ¿sabes qué? Quiero evitar tal vez esto. Y eso es un buen dato, desde la mirada, de no dejar entrar esta visita ingrata a la casa. Y hablar de estas cosas con los adolescentes. ¿Existe el trastorno de conducta alimentaria? ¿Qué opinas de esto? ¿Existe? Hay gente que está mal, que tiene ganas de morirse de repente. O sea, a veces la gente cree que son temas tabú, que uno no puede conversar con los adolescentes, pero tú tienes que nombrar las cosas para que ellos también las puedan identificar y pedir ayuda, porque si no entiendo lo que me pasa o no sé qué pasa, entonces hay que educar sobre estos temas. O sea, alguna vez escuché a alguien que debería haber un curso dentro del colegio de los problemas de salud mental, como los rasgos de personalidad, las depresiones, distintas cosas que ayudan al adolescente a autoconocerse. ¿Hay más que antes de este tipo de enfermedades o antes simplemente no las mirábamos? ¿O las dos cosas? No, hay más que antes, sí. Hay más que antes, anorexia, bulimia, y hay otros trastornos también. El trastorno por atracón, está el ARFID o el TERIA, que es un trastorno de evitación selectivo que antes le decían a los niños mañosos. No, es que este niño mañoso solo come, no sé, pues tallarines y vienesa. Y en realidad se genera una desnutrición y hay distintas causas que puede ser eso. Puede ser porque, no sé, se atoró y le vino como una fobia y no quiere comer, o son súper selectivos, o tienen temas sensoriales. Y esas cosas igual te hacen más vulnerable a tener después un trastorno de conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, trastornos de atracón. Y a veces, claro, hay trastornos parciales. Por ejemplo, uno cree que la anorexia tiene que estar desnutrida para que sea anorexia. Existen anorexias atípicas. Niñas que, por ejemplo, estaban en obesidad, bajaron de peso, todavía siguen en sobrepeso y están teniendo todas las conductas de una anorexia, por ejemplo, que puede ser purgativa o no purgativa en el fondo. Entonces están restringiendo, no están comiendo, están poniendo en riesgo su salud y la gente las ve y le dice, ¡ay, qué linda te ves! Bajaste de peso. Claro, y refuerzan. Porque claro, alguien que ven desnutrido, todo el mundo va a decir, algo te pasa. Claro. Y refuerzan el síntoma y no ven que después igual pueden terminar con una taquicardia, que se comen el músculo cardíaco. O sea, no es saludable bajar tan rápido de peso. Y la sociedad lo alaba de repente ese tipo de cosas. Entonces hay anorexias atípicas también. ¿Qué pasa con todos estos nuevos tratamientos para la obesidad? Mira, no tenía planeada esta pregunta, así que si no tienes la respuesta tampoco no pasa nada, porque nosotros somos un espacio de bienestar. Pero me surge la duda, ya nos queda pocos minutos ya para terminar la conversación, pero hoy día es evidente que hay una crisis de sobrepeso y obesidad, y la obesidad es una enfermedad en sí misma, nadie elige enfermarse, esa es nuestra mirada, nadie elige enfermarse, y sabemos que además la obesidad, de ser una enfermedad en sí misma, es detonante de otras enfermedades no transmisibles, que son la primera causa de muerte en Chile y en el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esta pandemia y si no paramos la cifra, de aquí al 2050 el 80% de la población en Chile va a tener sobrepeso u obesidad. Y entonces vienen distintos tratamientos. Está la cirugía bariátrica, están ciertos el Ozempic, el conocido de semaglutida, que son estas inyecciones que el GLP-1 me permiten. Bueno, tantas cosas que existen que en el fondo me ayudan a bajar de peso. Y muchas veces puedo provocar esta baja de peso muy rápida. Pero, ¿cuánto estamos cuidando ahí la salud mental? Porque efectivamente una persona que, no sé, pesaba 120 kilos y hoy día pesa 60 kilos, en el camino todos le dijeron, ¡uy, que te ves mejor! ¡Uy, que estás mejor! ¡Uy, que te ves bien! ¡Uy, y aparte es la solución fácil, Maca, ¿no? De que ir al colegio, o sea, ir al gimnasio, comer saludable. Lo mismo que el celular, la solución fácil. Que igual después, si no haces cambio de hábito, puedes yo siempre digo esto es como empujar a alguien a la piscina, pero después hay que seguir remando y eso significa hacer cambios de hábitos que van a impactar significativamente en la vida. Mira, de este tema uno podría hablar mucho, decirte que en el pasado, en la infancia eran las infecciones y la desnutrición el problema. Ahora es la obesidad y los problemas de salud mental. Ese es el problema. Y entonces, obviamente que todos estos medicamentos llegan a ser la solución fácil para los adultos y también a veces, y se está metiendo también en el mundo infantil. Y como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Entonces, igual que la cirugía bariátrica, tiene cosas buenas, pero también si entras si
no hay un pase psicológico, podrías estar metiendo a alguien que tiene un trastorno conducta alimentaria. Nosotros hablamos mucho de este tema, por eso es que el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Totalmente, porque además hay que ser muy responsable en las decisiones que uno toma, pero también fíjate que haya reparado en esto que es importante hacernos hay cargo. nutriólogas y nutricionistas que saben mucho que de lo que ellos van a proponer podrían gatillar un trastorno de conducta alimentaria. Entonces es tener cuidado en el lenguaje, en cómo ocupan las cosas, y porque hay jóvenes que lo ocupan mal, incluso los medicamentos que son para la concentración, que te quitan el apetito, a veces los adolescentes se ocupan 2 o 3 para poder bajar más de peso. Entonces tienen que tener una supervisión, esto no es llegarlo a comprarlo en cualquier lado, menos en un adolescente, que hay ciertas indicaciones. Exacto. Que puedes dárselo en algún adolescente, pero con cuidado y con alertas. Hay personas que se hacen cirugía bariátrica, por ejemplo, y que no tienen un trastorno de conducta alimentaria, y después de la cirugía bariátrica tienen un trastorno de conducta alimentaria. Claro. Por lo tanto, el enfoque tiene que porque ser les empezó a gustar, bajar de peso, y entonces se empiezan a obsesionar. Si solo la bajada de peso, o sea, hay un experimento que se hizo hace mucho tiempo, hoy día sería poco ético hacerlo, tomaron un grupo, como en la Segunda Guerra Mundial, los pusieron en inanición parcial, y la mayoría de ese grupo se puso irritable, depresivo, obsesivo. O sea, no comer te genera síntomas también. Por eso es que hay que hacerlo de forma ordenada y siempre seguir todas las recomendaciones y nunca automedicarse, nunca automedicarse, por mucho que queramos el resultado. Y conversar de salud mental. Y hablar de salud mental. Sí, hablar de salud mental, y por eso estoy demasiado pasado en el tiempo. No sé si me indican cuánto tiempo llevamos conversando, pero estoy muy contenta. 45 minutos llevamos conversando, pero te quiero agradecer profundamente la conversación que ha pasado desde entender la etapa de la adolescencia, que además no nos olvidemos que todos fuimos adolescentes, ¿cierto? Que todos fuimos adolescentes y todos cerramos la puerta y que hicimos nuestro espacio en nuestra casa, pero todos necesitamos un adulto que nos acompañe, que cuando queramos darle la mano a alguien, esa mano esté disponible para nosotras. Y eso pasa también por un desafío que yo también hago conmigo misma, imagino tú también y todo, en el uso de los celulares, el entender que tenemos que ser responsables, somos el modelo de las niñas, niños y adolescentes y todo lo que eso desencadena. Así que nada, Mariana Alavés, psiquiatra infanto-juvenil, directora médica de la Clínica Miranda en Manquehue, muchísimas gracias por, además, te invito a sumarte aquí a la comunidad del bienestar, porque damos todas las batallas difíciles. Prohibir el uso del celular, ahí estamos. Estamos contentos, estamos también porque se aprobó el aumentar la actividad física de los establecimientos educacionales, a propósito hablando ¿cierto?, del sobrepeso y la obesidad. Y vino también una psiquiatra de la Sociedad de la Medicina del Estilo de Vida que decía, ¿sabes que yo a veces indico deporte? Y fíjate que en el colegio de algunos niños que yo conozco sacaron el celular y de repente llegan los niños a decirle a la directora, gracias, volvimos a jugar. Totalmente. Estoy hablando con gente que nunca hablaba, estoy como... Sí, al final ellos se dan cuenta. Se dan cuenta que les hace bien, si saben, se dan cuenta. Exactamente, y más de lo que uno cree. Así que muchísimas gracias. Trajo algunos libros, pero ya saben sí misma, todo ella. Pero bueno, aquí está la generación El Cerebro Roto. Y quiero también saludar, ¿cierto?, a Elías Arab, que también sabemos ha dado a esta batalla de manera importante. Fue el primero en venir también a este podcast, cuando no éramos video podcast, a conversar y ponernos esta señal de alarma. Así que nada, muchísimas gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguir conversando de salud mental, porque hablar de salud mental salva vidas. Salva vidas. Nosotros tenemos un podcast también en CETEP que se llama Conversando de Salud Mental. Y por supuesto que salva vidas. Mándamelo, porque me encanta escuchar y así nos compartimos, porque somos una comunidad que se multiplica, no que restringe ni compite. Eso es el bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por seguir apoyando este espacio donde hablamos de salud en términos profundos, donde nos importa la ciencia, nos importa la evidencia y donde celebramos las buenas noticias, como este caso, el prohibir, la palabra prohibir suena feo, pero en el fondo restringir los celulares en el colegio para que la escuela, el colegio vuelva a ser ese lugar de jugar, de la creatividad, del poder recomponer los vínculos sociales, donde construir una comunidad y una comunidad real, no solo virtual. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre